comenzamos. Mi nombre es Edwin Echavarría, soy estudiante de la Universidad de Yacambú en la modalidad distancia de la carrera de Derecho. Actualmente curso la materia de delito contra personas y les voy a hablar sobre las lesiones personales, el duelo y el aborto. La clasificación de las lesiones personales en nuestra legislación se encuentra dividida entre lo que son elementos subjetivos y objetivos del delito, estableciéndose en cuanto a los elementos subjetivos lo que llamamos la intención. Dentro de este tipo de delitos encontramos lo que son los delitos o las lesiones preterintencionales establecidas en el artículo 418 del Código Penal. Estas son aquellas lesiones que exceden la intención del sujeto activo sobre el sujeto pasivo. Un ejemplo sería el caso de las peleas de boxeo en las que un contrincante golpea a otro con la intención del knockout y a consecuencia de este golpe el otro cae, se golpea la cabeza y muere. También tenemos lo que son las lesiones culposas establecidas en el artículo 420 del Código Penal y del 413 al 416. En este tipo de lesiones son producto de la acción o imprudencia o omisión del sujeto activo. También tenemos las lesiones dolosas establecidas en el artículo 418 en concordancia con el 406 y estas se subdividen en simples, agravadas, calificadas y atenuadas. También existen las clasificaciones de lo que es el elemento objetivo. Acá se clasifican según el resultado o producto de la lesión o grado del daño causado al sujeto pasivo. Tenemos las gravísimas establecidas en el artículo 414. Este tipo de lesiones causan la inhabilitación o la pérdida de algún sentido o un daño permanente en el sujeto pasivo. Luego tenemos las graves establecidas en el 415 del Código Penal. Al igual que en las gravísimas, este tipo de lesiones causan un daño permanente, un daño bastante considerable. La única diferencia es que este daño puede ser remediado a través de la atención médica o a través de un tiempo de reposo prolongado. Luego tenemos las menos graves establecidas en el 413 del Código Penal. Acá el tiempo de recuperación del sujeto pasivo es mucho menor. Luego tenemos las lesiones leves que pueden ser subsanadas con atención ambulatoria con un tiempo muchísimo menor de recuperación o de sanidad de la herida. Y por último tenemos las lesiones levísimas del 417, que son lesiones que no necesariamente se necesita de la atención médica para que sanen, sino que pueden ser atendidas con primeros auxilios y su tiempo de cura o de recuperación del sujeto pasivo es muchísimo menor. Ahora vamos a hablar del duelo. El duelo es una práctica o una forma de solucionar el conflicto utilizada comúnmente en la época de la colonia y de antaño. Dicho conflicto involucra una falta al honor o al respeto de cualquiera de las partes o sus familiares. Este tipo de forma de dirimir las diferencias ya no se utiliza en la actualidad, sin embargo, en el artículo 422 del Código Penal se encuentra establecida. Se encuentra establecida en la forma de atenuante y agravante. Atenuante cuando en medio de una pelea o en medio del proceso del duelo exista muerte o lesiones personales, se considerará la reducción de la pena por este tipo de práctica. Y agravante en el momento en que se produzca la lesión o la muerte de cualquiera de los dos sujetos involucrados en el duelo, cuando uno de ellos tomara ventaja sobre el otro, incumpliendo lo que son las reglas del duelo. Cabe destacar que este tipo de agravantes también arropa a los testigos del hecho por considerarlos cómplices. En este mismo marco de la complicidad, el artículo 424 del Código Penal establece una cantidad de penas a las personas que colectivamente causaran daños de lesiones o la muerte a un sujeto. Este tipo de penas van a ser las mismas de las lesiones o las muertes establecidas en el Código Penal, pero con una reducción, sin menoscabo de que las investigaciones o a través de las investigaciones se hallara un colaborador inmediato de este tipo de actos. Por último, tenemos en el artículo 425 del Código Penal lo que son las riñas tumultuarias. En este tipo de delito se establecen sanciones a los sujetos que colectivamente participando en una riña causen lesiones o la muerte de otro sujeto. Y bueno, a través de las investigaciones se determinará si hubo también implicadas armas de fuego o armas blancas y se aplicará una pena sanción a quien sacare una de estas armas en primer lugar. Vamos a hablar ahora del aborto. El aborto se define como la interrupción del proceso de gestación de una mujer que está encinta provocando la muerte del feto o la expulsión temprana del mismo. Nuestro Código Penal establece las penas del delito del aborto con diferentes escenarios. El 430 del mismo Código Penal establece una pena a la madre que causara el aborto con intención. El 431 también establece una pena a la complicidad cuando exista consentimiento de la madre. Y el 432 establece una pena para el delito de aborto cuando se haga en contra de la madre
o sin su consentimiento, y con un agravante especial si el colaborador fuese el padre de la criatura o el esposo o cónyuge de la madre. El 433 nos establece también una pena con un agravante cuando la persona que practique el aborto o que colabore con el aborto o este sujeto tenga una profesión o oficio involucrada en el área de la salud. Y por último tenemos en el 434 que habla de una atenuación de la pena del aborto cuando ésta se realice en ocasión de salvar el honor o la dignidad tanto de la madre, de la hija, de cualquiera de las féminas involucradas o inclusive del esposo o de los padres de la misma. En mi particular opinión, considero que las penas deben ser un poco más estrictas con el tema del aborto. Sin embargo, se debe respetar la decisión tanto de la madre o del padre cuando el embarazo represente un riesgo para esta o inclusive un riesgo para el feto. En todas las demás o en todos los demás escenarios, esto debe ser considerado de una forma muy especial, ya que son temas que involucran a la religión y son susceptibles, digamos, de causar controversias en lo que es la sociedad. Esta fue toda mi intervención. Muchísimas gracias.